Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Es un placer poder darles la bienvenida a su clase que tenemos de literatura del Nuevo Testamento y lo que son los evangelios sinópticos. Bueno, vamos a continuar la clase que nos corresponde este día y lo vamos a hacer recuperando el tema con el que nos quedamos la clase pasada. Bueno, cuando nosotros vimos el tema de que tenía que ver con, voy a ir un poco atrás para que podamos ubicarnos. eh, Estábamos viendo esta torta, diríamos, ¿no es cierto?, que tenía que ver con los tres temas respecto de cómo el Evangelio se convierte en evangelios. Y estábamos viendo esta primera parte de este círculo, que son los lugares principales. Luego veremos las formas o géneros literarios y finalmente iremos viendo el Evangelio en las comunidades. Bueno, respecto al primer tema, el primer inciso de dónde nace el Evangelio, bueno, nace primero del corazón del creyente, como dijimos, de los primeros hombres y mujeres, creen en Jesucristo, creen en su resurrección y lo proclaman como su Señor, ¿verdad? Entonces, primero inicia la fe al Evangelio, es decir, todavía no es que se convierten en proclamadores, sino tienen fe en el Evangelio, que como sabemos, el Evangelio es Jesús. Y entonces tenemos ya después, bueno, esto ya todo lo vimos, los temas de cómo supieron los primeros cristianos a creer en Jesús. Y ahora viene el tema de la proclamación, ¿verdad? Ahora los primeros cristianos van a proclamar esa buena noticia. Primero creen en el Evangelio y ahora tienen que proclamar el Evangelio. Dice estos dos testimonios bíblicos, ¿verdad? El primero de ellos lo encontramos en Hechos 4:20, donde dice, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. En la versión Reina Valera, que es la que la mayoría tiene, dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir. Es decir, hay que proclamarlo, hay que decirlo, hay que anunciarlo. El pensamiento paulino lo va a tomar de la misma manera y va a decir en la primera carta a los Corintios, pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Entonces estamos ya en una etapa de anunciación, en una etapa ya de proclamación. Primero el Evangelio se embriona o se forma en el corazón de los primeros creyentes y empieza a brotar, empieza a dar fruto y por lo tanto viene una acción misionera, una acción proclamadora. Lo vamos a ver en las siguientes evidencias bíblicas. Anunciar en griego está allí, ¿no es cierto? Y dice Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicado, sois salvos si no creíste en vano. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ¿verdad? Eh, y también el cual recibiste, el cual también perseverasteis, y que tiene que ver con el anunciar. Segunda los Corintios, capítulo 11 versículo 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde.
hay otra palabra que aparece que es proclamar, del griego kerisein. Y esta palabra de proclamación la encontramos en el testimonio del primer libro de Primero de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 9 que dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Evidentemente son palabras que Reina Valera traduce así, pero que tienen que ver con esta palabra de proclamación. Gálatas 2:2 también es otro ejemplo de el sentido de proclamación. Y dice Pablo a los Gálatas 2:2, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenía cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Otra palabra, hermanos, es dar a conocer. Y esto lo vimos ya en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dar a conocer. Otra palabra es enseñar, didaskein, y lo vemos en Gálatas 1:12, que dice, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que durante 20 años, hermanos, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta la redacción de las primeras cartas paulinas, la predicación, tanto la realizada en la comunidad como la realizada fuera de la comunidad, se expande de manera oral, se proclama de manera oral, se anuncia de manera oral, se da a conocer de manera oral y se enseña de manera oral el núcleo central del mensaje cristiano que está basado en el Evangelio. Y ya sabemos quién es el Evangelio. Jesús es el Evangelio. El inciso C de esta primera parte, de dónde nace, viene a hablar acerca de comunidades de orígenes muy diversos, porque cada comunidad, tanto geográficamente como culturalmente, son totalmente diferentes. Pasa lo mismo como en un país. Argentina es un solo país, pero los contextos, las formas y las culturas del norte argentino, del centro de Argentina, del sur de la Argentina, son totalmente diferentes. Reaccionan de manera diferente, entienden de manera diferente. Y lo mismo sucede en las comunidades donde se va a anunciar, se va a proclamar la buena nueva de salvación. Y tenemos tres grandes comunidades, ¿verdad?, que tienen trasfondos totalmente diferentes. Las primeras, hermanos, son las comunidades judeocristianas, ¿no? La que está aquí en el primer engranaje. Y todos sabemos que las comunidades judeocristianas eran comunidades que venían directamente, ¿verdad?, del judaísmo, personas que se habían criado en la Torá, habían sido instruidos en las escrituras hebreas, en las tradiciones, en las enseñanzas de los rabinos, de los fariseos, etcétera, etcétera, pero que se convierten a Cristo, ¿verdad? Entonces es un choque, es como si alguien de otra denominación, que creció siendo de otra denominación, digamos, este, de cualquier otra denominación, ahora se convierte a nuestra denominación y el cambio es diferente, porque hay que pensar de manera diferente y hay que entender el Evangelio de manera diferente. Así que estas comunidades son comunidades a las cuales se van a dirigir ciertos escritos, ciertas cartas, ciertas enseñanzas a las comunidades judeocristianas. Luego también tendremos las comunidades samaritanas. Las comunidades samaritanas, hermanos, como sabemos, dentro de los evangelios, juegan un papel fundamentalísimo. Porque las comunidades samaritanas, si bien es cierto, de manera histórica entraron en un profundo choque de desigualdad y de desencuentro con los judíos, estaba dentro del marco geográfico donde se mueve el Evangelio.
Arriba, ¿no es cierto? En el norte, diríamos, estaba la región de Jesús, donde él pasó la mayor parte de su ministerio, que era la Galilea. Abajo, diríamos, en el sur, pues encontramos la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios, el centro de los poderes que tenía el pueblo judío, pero a la mitad, ¿verdad? Estaba el territorio samaritano. Y por lo tanto, muchas de las cosas a las cuales el Señor se va a dirigir en estos mensajes que vamos a encontrar en los evangelios tienen que ver con las comunidades samaritanas. Tienen que ver con eso. Dos grandes cosas, fíjense, nosotros ya las hablamos como muy normales, pero el encuentro con la samaritana es un encuentro explosivo, es un encuentro muy fuerte para las primeras comunidades, ¿no? Jesús hablando con alguien que representa la cultura más odiada de los judíos y además es mujer. Y el otro ejemplo que encontramos es en la famosa denominada parábola del buen samaritano, en donde también pues encontramos la acción como ejemplo por encima del levita, por encima del sacerdote, a un personaje, ¿verdad?, que desciende de un pueblo, de una sociedad que no es acogida con beneplácito por parte de los judíos. Así que también los samaritanos estarán en presencia del Evangelio, porque resulta, queridos hermanos, que cuando nosotros vemos el libro de Hechos, que dice en el capítulo 1 versículo 8, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a ver cómo el Evangelio también llega a Samaria, ¿no es cierto? En voz o en presencia o en este trabajo arriesgado de Felipe, ¿no? Que según Hechos de los Apóstoles, Felipe es llevado por el Espíritu para las comunidades samaritanas, ¿no? Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y bueno, tenemos el ejemplo claro que estas comunidades samaritanas también fueron alcanzadas por el Evangelio. ¿Dónde nace igual el Evangelio, hermanos? Pues en las comunidades pagano-cristianas. Es decir, a diferencia de las judeocristianas, los paganos, principalmente griegos, romanos y de otros pueblos, pues no tenían nada que ver con Israel, no conocían nada de Israel. Es como si hoy alguien dijera, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen sobre la cultura de, no sé, de los nórdicos, ¿no? De los nórdicos, por ejemplo. No, no sabemos nada. Entonces, las comunidades pagano-cristianas, pues fueron hombres y mujeres que se desarrollaron en otros ámbitos, en el ámbito de la filosofía, de la literatura, de la música, porque los filósofos griegos, pues eran amantes de las artes literarias. Y por lo tanto, muchos de ellos crecieron conociendo las propuestas de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de los grandes presocráticos, ¿no? Y pocos sabían de Moisés, pocos sabían de Sansón, pocos sabían de Josué, etcétera. Así que a estas comunidades también se les acerca el Evangelio y tiene que compartirse el Evangelio de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus categorías, ¿verdad? De acuerdo a sus categorías o a sus formas de ser. No es motivo de entrar ahora, lo vamos a ver en la teología juanina, pero ¿por qué Juan utiliza una palabra griega llamada logos? ¿Verdad? ¿Quién era el logos? Para los griegos, ¿verdad? Era una palabra muy común, no común, perdóneme, era una palabra fácil de entender porque es una palabra que denota una situación muy propio del pensamiento griego. Entonces, pero también a estas comunidades, hermanos,
principalmente por Pablo, pues van a encontrar, ¿verdad? Van a encontrar el mensaje de salvación. Así que estas tres comunidades, tanto la comunidad judeocristiana, las comunidades samaritanas y las comunidades pagano-cristianas, fueron los centros, fueron los terrenos, diríamos, en donde el Evangelio irá brotando de una manera especial, de una manera específica, incluso de una manera diferente, ¿verdad? Diferente. Por lo mismo, por las características distintas que podrían tener cada uno de estos pueblos o de estas culturas o de estas formas de pensamiento. ¿Ok? Entonces, lugares donde nace el Evangelio, hermanos, nace primero en el corazón de los cristianos, después nace en la boca de los primeros cristianos y luego nace en las distintas comunidades cristianas judeocristianas, samaritanas, pagano-cristianas, en donde el mensaje de Jesús va a establecerse de una manera fuerte y poderosa. ¿Ok, hermanos? Entonces, de esa manera, nosotros pasamos del Evangelio a los Evangelios. Ya vamos acercándonos a que este mensaje de fe, a esta proclamación de fe que se va a desarrollar en estos círculos, ¿verdad? Pues encontramos los aspectos literarios. Así que ahora vamos a ver la segunda parte del círculo de la torta que estábamos viendo que tenía que ver con los géneros o las formas literarias, ¿verdad? Porque este evangelio, hermanos, que fue proclamado de manera oral, también tuvo sus formas, ¿verdad? Tuvo sus maneras de expresarse. No es lo mismo hablar con un misionero en el norte argentino que usa otras palabras, que usa otras categorías, que le da sentido diferente a las palabras. No es lo mismo hablar con un misionero que hablar con un chaqueño o con un sanjuanino o con un porteño. Incluso nuestras formas de expresar, no escritas, sino verbales, son distintas, ¿verdad? Son diferentes. Y lo mismo sucedió cuando se empezó a proclamar este evangelio. Se expresaron palabras diferentes, formas diferentes, pero con un mismo mensaje. Ahora, imagínense ustedes, si de manera oral el evangelio toma distintos matices, pues imagínenselo de manera escrita. Obvio que de manera escrita el texto ya está fijo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con alguien y decirle, mira, vos, que no sé qué, que vos estás chinchudo, que tenés una catinga que no podés con la catinga que traes. Ah, perdón. Ah, no sabía que vos no eras de acá. Discúlpame. Bueno, yo te decía que te ves muy enojado y que tenés mal olor. ¿No? Entonces uno puede corregir en la manera en que uno habla con alguien, pero cuando alguien escribe algo, pues ya está escrito. Y una vez que se empieza a copiar o se empieza a poner de un lado al otro, pues ya no se puede cambiar, porque ya está escrito, está fijo. Se le llama pensamiento fijo. No se puede cambiar ya. Bueno, ahora vamos a ver las formas entonces que de manera literaria toma el Evangelio. Todo grupo social, todo, en efecto, necesita para existir una serie de textos. Todos, hermanos, todos necesitamos libros de textos, ¿verdad? Tanto escritos como orales. Su misma vida suscita, perdón, una literatura diversificada, ¿no? Entonces, todo pueblo, toda cultura tiene que tener su propia historia, sus propios libros, sus propios poetas, sus propios cronistas, sus propios historiadores, ¿no? Sus propios eh, científicos locos, diríamos. Por lo tanto, cada pueblo, cada cultura va desarrollando de manera muy diversa sus propios
textos, ¿verdad? Su propia historia. Bueno, sin olvidar este aspecto sociológico fundamental que no solo permea nuestra vida actualmente, sino también en el primer siglo, vamos a intentar sobre todo una descripción literaria de las diferentes formas que modelan el pensamiento. ¿Cómo pensaban? Al menos las que eran usuales en la época en que se formaron los evangelios, es decir, tratar de recrear cómo pensaban las personas en el primer siglo de nuestra era. Y ustedes dirán, pensaban como nosotros. No, en lo absoluto, ¿verdad? En lo absoluto, no pensaban como nosotros. Entonces tenían sus propias categorías de pensamiento, sus propias palabras, diríamos, sus propias formas de expresarse. Entonces vamos a tratar de discernir a través de los textos, ¿no? Dos formas, dos maneras de acercarnos un poco a saber cómo entendían las personas del primer siglo. Y esto lo vamos a ver a través de los géneros literarios y de los estilos de expresión. Esas dos formas nos van a ayudar a entender, hermanos, cómo eh, pensaban las personas. Es como hoy, si usted agarra un libro científico, ¿verdad? Pues ese es un libro que no va a ser para el vulgo o para el pueblo en particular. O sea, ese es un libro que solamente una persona con mucha preparación va a poder entender. Dependiendo cómo esté escrito el libro, pues entonces vamos a saber a quién estaba dirigidas este mensaje, a quién estaba dirigido este evangelio. Bueno, entonces vamos a ver dos cositas acá, ¿verdad? Géneros literarios, estilos literarios y cómo cuál es la forma que va a tomar el evangelio, con base a estos aspectos sociológicos que necesitamos tener sí o sí para expresar la verdad a la que nos estamos enfrentando. ¿Ok? Bien, vamos a ver el primero, géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son las formas, las maneras en que el autor o los autores bíblicos van a elegir para transmitir una enseñanza, ¿no? Y lo van a hacer de diversas maneras. El primero de ellos, un género literario muy recurrente en los evangelios o con los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, será el género que se conoce como relatos de milagro. Son en los evangelios, hermanos, donde encontramos relatos de milagros. En muy pocos libros de la Biblia, muy pocos libros de la Biblia, encontramos este género literario. Las cartas paulinas no nos hablan de relatos de milagro, las cartas universales tampoco, el Apocalipsis menos, las pastorales tampoco. Algunas historias encontramos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Algunas historias. Eutico, por ejemplo, se me ocurre pensar cuando ah, Pablo es picado por una serpiente venenosa, se me ocurre pensar que son relatos de milagro. En el Antiguo Testamento tenemos muy pocos relatos de milagros, muy poco, casi al principio nomás de cuando empieza la constitución del pueblo de Israel, ¿no? Eh, ¿Dónde encontramos el género relato de milagros más abundante? Pues en los evangelios, ¿verdad? En los evangelios estos relatos pueden ser expresados ya sea por curaciones, de intervenciones en la naturaleza, ¿no? Milagros que tienen que ver con la naturaleza o la expulsión de demonios. Estos relatos tienen que ver con eso, sanar a alguien, ¿no? Una persona que ha sido ciega de muchos años, que tiene la mano seca,
que no puede, que es paralítico, que es lisiado, ¿no? Y que es sanado, ¿no? Una mujer de 2 años de flujo, una niña que estaba muerta, tiene que ver con estos relatos de curaciones. Tenemos intervenciones de la naturaleza, ¿no? Cuando el Señor, por ejemplo, calma la tempestad. Calma la tempestad es un relato muy famoso, cuando el Señor calma la tempestad. No tenemos otro más como tal, ¿no es cierto? No tenemos que el Señor detuvo el sol, no tenemos ningún milagro en la naturaleza que hizo que cayeran las estrellas o etcétera. Solo encontramos ese relato. Y tenemos varios relatos de expulsión de demonios, ¿no? Como un acto sobrenatural, eh, sacando demonios, expulsando demonios. El más famoso relato de milagro de esto tenemos en el famoso endemoniado de Gadara, el Gadareno. Bien, el milagro existe. Pero ahora hay que saber decirlo. Ahora hay que saber transmitírselo, ¿no es cierto? Por escrito a nuestra gente. Y habitualmente, para desarrollar estos relatos de milagro, se incluyen 5 puntos, que son como un esquema que siguen los escritores bíblicos para eh, hablar sobre los milagros. Primero hay una introducción. Cuando hay un relato de milagros, siempre hay una pequeña introducción donde se va a exponer la situación, qué está pasando, ¿verdad? Como para recrear el ambiente. En un segundo punto va a haber la petición de intervención, que manifiesta la confianza del demandante o de su entorno, ¿no? Entonces, va a haber la intervención del enfermo, de los discípulos que están metidos en la tormenta, etcétera, en donde van a decir, sáname, cúrame, cura a mi hijo, ¿no es cierto? Que echa espumarajos por la boca. Viene el pedido. Después viene la intervención de Jesús, ¿no? Jesús actuando, generalmente en forma de expresión breve. Quiero, puedo, levántate, sé sano, sé salvo, sal de él, espíritu inmundo. Son intervenciones muy breves, muy puntuales, pero muy poderosas. ¿Qué le dijo a la niña que resucitó? A ti te digo, niña, levántate. Punto. Entonces, la intervención de Jesús ante esto, ¿no? Ante el pedido de Jairo, vení porque mi hija se está muriendo, Jesús interviene. A veces es solo un gesto, ¿no? Escupe en la tierra, hace lodo, pone en los ojos, a veces pone las manos en los oídos del sordo y dice, efata, ¿verdad? O ábrete, que significa ábrete. Luego viene una mención del efecto producido, que suele ser inmediato. Y el paralítico al instante se levantó y tomó su camilla y caminó. Es decir, el efecto. Y después se hizo una gran bonanza cuando Jesús calma la tormenta. El efecto suele ser inmediato. La niña abrió los ojos y Jesús se la dio a los padres. Y finalmente viene un quinto punto que es la reacción de las personas que pueden estar presenciando el milagro, ¿no? Puede ser, por lo regular, es de miedo, de temor, ¿no? ¿Qué dijeron los discípulos cuando vieron eso? Cayeron de rodillas y tuvieron miedo por lo que había sucedido. Y en ese sentido, también tenemos la otra etapa que es de admiración. Y la admiración tenía que ver con esto de decir, wow, ¿no? Un profeta ha nacido con nosotros, un profeta ha estado. A veces las reacciones son de protesta, la gente quiere matar a Jesús, ¿no? La gente no quiere que Jesús siga haciendo ese tipo de milagros, pero hay una reacción. Entonces vean, hermanos, si yo en algún momento les pregunto en el examen final, coméntenme cuáles eran las formas que habitualmente el escritor del texto bíblico, cuando habla de los milagros, utilizaba
para expresarlo. Bueno, había una introducción, una petición, una intervención, el efecto que se produce y la reacción de las personas. Ujú. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo. Miren, tenemos el primero de ellos en Marcos capítulo 1, versículos del 23 al 27. Primera parte tenemos la presentación del enfermo, es decir, hay que decir qué está pasando, ¿verdad? Como describir las circunstancias. Dice, resultó que en aquella sinagoga estaba un hombre poseído por un espíritu inmundo y se puso a gritar. Ya nos imaginamos la escena, ¿verdad? Hay una sinagoga, hay una reunión, hay una persona que está poseída por un espíritu inmundo y que grita como loco y como desesperado. Está bien, ahí está la presentación del enfermo. Segundo punto, está la petición o está ¿cómo se llama? El diálogo de la persona. ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado por Dios. Entonces hay un diálogo en este caso del poseso que va a interpelar a Jesús. Y luego viene la reacción de Jesús, el actuar de Jesús, ¿verdad? Y en este caso es muy breve, muy contundente. Jesús le increpó, le encaró y le dijo, cállate la boca y salve a este hombre. ¿No? Jesús actuando, haciendo el milagro y actuando. El efecto, que es el efecto que se produce posterior a las palabras de Jesús, dice, el espíritu inmundo lo retorció y dando un alarido, salió. Es decir, el poseso ahora está curado. Este fue el efecto. Y finalmente vean la reacción que tienen los testigos ante esto. Dice, se quedaron todos tan estupefactos que se decían unos a otros, ¿qué es esto? Incluso da órdenes a los espíritus inmundos y le obedece. Ven entonces, queridos hermanos, con este ejemplo, que el autor bíblico utiliza un esquema para presentar la forma en que va a abordar este milagro, en este caso un milagro de curación. Bueno, tenemos otro ejemplo que está, el famoso ejemplo de Jesús calmando la tempestad y empieza con la descripción, ¿verdad? Primer punto, descripción. Dice, se produjo un fuerte torbellino de viento y las olas se abalanzaban contra la barca hasta casi llenarla de agua. Entonces ya nos imaginamos cómo está el tema. Es una situación sumamente complicada, sumamente difícil, ¿no es cierto? Después viene la petición o viene el pedido o viene el diálogo de la otra persona que quiere el milagro. Dice, los discípulos despiertan a Jesús. Lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, hay una pregunta, hay una petición. Y Jesús actúa, ¿verdad? Dice, se despertó, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. ¿Cuál fue el efecto? El viento amainó y sobrevino una gran calma. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Les entró un miedo atroz y se decían unos a otros, pero entonces, ¿quién será este que incluso el viento y el agua lo obedecen? Si nosotros leemos las frases que están en rojo, hermanos, vemos claramente cómo fue desarrollándose literariamente el milagro. Descripción de la tempestad. Los discípulos despiertan a Jesús. Jesús manda la tempestad, calma de la tempestad y la reacción de los discípulos. Vean entonces con estos dos ejemplos que de manera general, no quiere decir que totalitaria, pero de manera general se cumplen estos 5 puntos para poder transmitir textualmente pues el milagro que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, evidentemente, hermanos, los milagros existieron, pero habría que ponerlos por escrito porque el autor bíblico tiene que economizar palabras.
tiene que economizar palabras. Entonces, ah, echa mano de este recurso, ¿verdad? Echa mano de este recurso y de esa manera transmite su mensaje. Ese es el género, dijimos, de relatos de milagros, ¿verdad? Bueno, un segundo género literario que utilizan los autores bíblicos y que se identifica mucho con Jesús tiene que ver con las parábolas, su forma de enseñar. Las parábolas no es otra cosa más que verdades que se transmiten usando metáforas o comparaciones, ¿verdad? De algo que los oyentes conocen, que les es familiar y que pueden interpretar correctamente el mensaje que se quiere transmitir. La parábola se presenta como una comparación desarrollada en forma de historia. En las parábolas rabínicas, esta comienza habitualmente por la fórmula y una fórmula para iniciar estas parábolas. Así que cuando alguien quería decir una parábola, que Jesús no era el único que las usaba, era muy común entre los judíos usar parábolas para sus enseñanzas. Y la fórmula con la que iniciaba era, ¿a qué se parece esto? O bien, es como, ¿verdad? Tal cosa es como, y fácilmente introduce en escena a un rey, a un propietario agrícola, a una perla preciosa, a un tesoro escondido, a una red, etcétera, 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 ¿verdad? Pero siempre inicia con esta fórmula. Eh, el reino de Dios es semejante a un hombre que compró un terreno, tal, tal, ¿no? Es semejante a, es una comparación que se va a terminar convirtiendo en una historia. Puesto que la parábola es una comparación, normalmente se puede resumir en dos frases. Es una comparación, comparamos algo con, no significa que eso que comparamos sea con lo que estamos comparando, es eso, una comparación. Así como, así también. Bueno, para ello hay que dejar de lado todos los rasgos secundarios que no aparecen en la conclusión y esto lo podemos ver claramente en la parábola de los obreros de la hora undécima que se manifiesta o que se escribe en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo del 1 al 16, ¿no? Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿verdad? Es como es semejante a un hombre que tal, 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 empieza a contar, ¿no es cierto? Eh, y es una historia que tiene que ver con la viña y los discípulos. Entonces, lo que no tenemos que olvidar, hermanos, que la parábola es una comparación, ¿verdad? Es una comparación. Otro género literario que encontramos son las controversias. Hay muchas controversias. Jesús se pelea, válgase la expresión, con el círculo de poder, del poder, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay controversias y estas las vamos a encontrar principalmente en el Templo de Jerusalén con Jesús y que los redactores bíblicos o los evangelistas van a poner en sus escritos. La controversia o disputa entre Jesús y sus adversarios pertenece a un género literario muy conocido y cultivado por los rabinos, la discusión entre especialistas, que es un género, como digo, ¿no es cierto? No es nuevo. O sea, el hecho de que los redactores bíblicos pusieran estas controversias o discusión entre Jesús y los expertos, pues era una forma de transmitir una enseñanza. Dice, en este caso, el recurso a la escritura es elemento fundamental y se introduce cuidadosamente. Jesús se enfrentó a menudo con sus adversarios y al parecer
manejó el argumento escriturístico con gran maestría. Cuando alguien le preguntaba algo, Jesús por lo regular respondía con las escrituras antiguas, con el Antiguo Testamento. Sus discípulos, enfrentados con los mismos adversarios, tenían interés en recordar y aprender la lección. Entonces, fíjense cómo uno aprende cuando hay un debate, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un debate, se exponen las ideas. Y dependiendo de dónde se apoyen las ideas que uno expresa, pues uno se pone del lado de una o del lado de la otra persona. Entonces yo digo, mira, esos argumentos que esa persona está dando son válidos, son contundentes. Me convenció sus argumentos. Y lo mismo sucedía cuando Jesús se enfrentaba con los maestros de la ley, ¿verdad? Y entonces mucha gente le convencieron los argumentos de Jesús y los usaron o los recordaron como enseñanzas, ¿verdad? Como enseñanzas. Pero lo novedoso aquí, hermanos, es que el argumento, los argumentos que usaba el Señor Jesucristo tenía que ver con la escritura, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con la escritura. Pero es un recurso literario muy común en aquellos tiempos. Hoy no nos gustan las discusiones porque no se sigue, no son buenas, pero los debates buenos, ¿verdad? Siempre son aleccionadores, siempre. Pero en el primer siglo eran comunes, muy comunes, hermanos, muy comunes. Era una forma de enseñanza muy común entre las personas del primer siglo. Otro género literario que encontramos, ¿verdad? En los evangelios escritos son las anunciaciones. Dios anuncia a un personaje que debe cumplir una misión en el seno del pueblo. Se trata de un género literario muy conocido en el Antiguo Testamento y aparece varias veces en el Nuevo. En este género literario se encuentran generalmente 7 partes, ¿no? Fíjense cómo el Antiguo Testamento está lleno de eso, está lleno de personajes misteriosos o angélicos que el Señor envía en la antigüedad para dar un mensaje, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en la anunciación del nacimiento de Sansón a un personaje misterioso que va a decirles lo que tienen que hacer con Sansón, ¿no? O principalmente en la etapa de los jueces, donde hay estas visiones de personajes como el ángel que le avisa a Gedeón o le dice a Gedeón que el Señor está con él. Eh, Así que Dios siempre anuncia a un personaje que debe cumplir su obra. Bueno, esto también lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Y por lo regular lo vamos a encontrar en 7 partes. Primero se presenta la escena y los personajes. Es decir, se plantea el escenario y quiénes van a participar en esta historia, diríamos. Dos, un enviado divino saluda al personaje. Hay una salutación, ¿verdad? Hay un saludo. Tres, la persona a quien se saluda se extraña, le da miedo y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Algo no está bien aquí. Cuatro, el enviado divino transmite el mensaje. ¿Qué es lo que quiere decirle a la otra persona? Entonces vemos, primero se presenta la escena y quiénes serán los personajes. Ahora vemos el ejemplo. El enviado divino saluda al personaje. Paz o shalom. La persona a la que se le presenta el enviado de Dios, pues se turba, ¿no? Tiene miedo. Y entonces ahí el enviado divino les dice por qué está ahí. 5. Esto provoca una pregunta por parte del interesado o a quien se le está dando el mensaje. Pero ¿y cómo va a suceder esto que vos estás diciendo? No entiendo lo que vos me estás diciendo. Entonces, hay que hacer una aclaración del mensaje.
el enviado divino tiene que aclarar el mensaje. Entonces hay un punto 6 que se da como un signo, se da como una señal de que eso se va a cumplir, de que se va a experimentar lo que se ha dicho. O sea, se da un signo de que eso es verdad. Y finalmente el enviado divino desaparece, ¿verdad? Se retira. Como dije, esto es muy propio de la historia del nacimiento de Sansón. Si ustedes ven el nacimiento de Sansón que aparece en el libro de los jueces, va a aparecer todo esto. La escena es el ángel y los personajes son Manoa y su esposa. El enviado saluda a los personajes. Estos les da miedo, ¿no es cierto? Dicen, ¿de verdad vos sos el ángel de Jehová? El enviado, el ángel le dice, bueno, vas a concebir, pero el niño no tendrá tal, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Y hay una ofrenda que hacen los padres. Eh, y, y al final se da que el enviado del cielo desaparece dentro del holocausto que Manoa ha levantado, ¿no? Entonces, estos elementos de la literatura respecto de apariciones, en este caso de ángeles, pues se lleva bajo esta circunstancia. Bueno, no tenía. Voy a hacer el ejemplo. Si ustedes leen en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, se da esto. Y este, ¿quiénes son los personajes? Pues José, María, estaba encinta María, ¿verdad? Porque había sido concebida del Espíritu Santo. Llega el ángel, les da el mensaje, no temas de recibir a María, dijo el ángel, dará a luz un nombre. Y todo esto se dio para que todo se cumpliera. Despertando José del sueño, hizo como el ángel había mandado y recibió a su mujer, que es como una anunciación, ¿verdad? Le anunció cómo sería el nacimiento de Jesús. Eh, lo mismo va a ser en el nacimiento de Jesús redactado por Lucas, donde en el capítulo 1 versículos del 26 al 38 aparecen todos estos elementos, ¿verdad? Dice, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María. Entonces ahí vemos los dos elementos. La escena, los personajes y el enviado de Dios es el ángel Gabriel. El enviado saluda, ¿verdad? Y dice en versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, salve o salud, ¿no? Es el saludo. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Cuando ella vio el tema, tuvo miedo por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este que me está dando el ángel? Entonces viene el mensaje. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia, concebirás en tu vientre y llamarás su nombre Jesús, será grande, reinará, etcétera, ¿verdad? Y María le dice el versículo 34, es como el punto 5 dice, hay una pregunta, pero ¿y cómo va a ser esto? Y el versículo 34 dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y ahí el ángel le da el signo. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y al final el enviado divino se retira. Dice el versículo 38. Entonces María dijo, aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, claramente vemos aquí el género de anunciación por parte del enviado.
Bueno, otro género literario, hermanos, se le llama el estilo, perdónenme, estos son los géneros literarios. Ahora, vamos a ver los estilos literarios. Los géneros son las formas en que se presenta el evangelio, ¿no? Y ahora vamos a ver el estilo literario. Tal vez en una pregunta yo le haga, bueno, dígame cuál sería desarrólleme un género literario que aparece en los evangelios. Usted puede elegir anunciaciones, controversias, parábolas, milagros, ¿no? Puede elegir cualquiera de esos para responder. Bueno, ahora vendrá el estilo literario. ¿Qué palabras va a usar? ¿No? El género son las formas, como que el esquema, diríamos, ¿no? Como el esquema, ese es el género literario. Ahora, el estilo literario es cómo lo voy a decir, cómo lo voy a expresar, de qué manera lo voy a transmitir, ¿ok? Bueno, el primero de ellos es a través de un estilo epifánico o teofánico, que son muy comunes en los relatos de los evangelios. Quiere decir, hermanos, este modo de expresión epifánico, teofánico, quiere manifestar que Dios se hace presente de una manera sobrenatural. Cuando se utiliza, cuando se utiliza, se toman ordinariamente expresiones de la teofanía fundamental. ¿Recuerdan cuando el Señor se presenta en el Sinaí? Hay una teofanía, donde según el libro del Éxodo, hay fuego, relámpagos, hay temblor de la montaña, la nube, la columna de fuego. Todo eso manifiesta que Dios estaba presente. Es una teofanía. Es una manifestación sobrenatural, gloriosa de la presencia de Dios. Y el resultado de los efectos teofánicos tiene que ver con que las personas terminan provocando temor, se sobrecogen ante el despliegue poderoso y maravilloso de la gloria de Dios. Eso es lo teofánico, lo epifánico, es decir, una aparición gloriosa. La epifanía es una aparición gloriosa de un ser celestial. Y lo teofánico es esa aparición gloriosa de ese ser celestial manifestado por un montón de cuestiones fuertes, poderosas e increíbles. El uso de esas imágenes tiene una clara intencionalidad. Quiere sugerir la presencia, no describir acontecimientos. No, este estilo, hermanos, no tiene que ver con una parte histórica, sino más bien tiene que ver con transmitir con mayor fuerza el significado de la revelación teofánica. A ver, déjenme ver si. No. Bueno, ustedes, el relato que tenemos de Epifanía en el texto, uno de los relatos epifánicos que tenemos en el texto de los evangelios, tiene que ver con la transfiguración. ¿La han escuchado? Bueno, la transfiguración, hermanos, no debe leerse como un hecho histórico concreto, sino como un estilo literario epifánico. Porque si lo leyéramos como un hecho concreto, hermanos, deberíamos entonces entender que Moisés y Elías viven, que están en el cielo y que aparecieron ahí junto a Jesús. Si nosotros pensáramos que es un relato histórico. Pero, y eso no podría ser porque como nosotros sabemos, pues Elías y Moisés no viven más. Pero si lo vemos como un estilo literario, ¿qué es lo que quiere resaltar el autor al hablarnos sobre el relato de la transfiguración? Pues la importancia que tiene Cristo en su estado glorificado. Es el Cristo glorificado, es el Cristo exaltado, es el Cristo, ¿no es cierto?, que se escucha nuevamente una voz que del cielo que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo.
Entonces el autor bíblico quiere establecer por encima de todas las cosas la presencia teofánica, poderosa de Cristo en la unidad con su Padre, con Dios mismo, y no describir acontecimientos históricos o concretos, diríamos, de decir si existe Elías y si existió Moisés en esa transfiguración, porque entonces nos complicamos muchísimo en otras cosas. Ah, pero si nosotros sabemos que en la mentalidad judía, recuerde que estamos pensando como pensaba la gente del primer siglo, no como pensamos nosotros ahora. Entonces, en la mentalidad judía, sabemos, por ejemplo, que Moisés es el símbolo de la ley. Ajá. Moisés es el símbolo de la ley. Y Elías es el símbolo del profetismo. Entonces, fíjense qué es lo que está al lado de Jesús en este relato epifánico, la ley y los profetas. Y fíjense lo maravilloso que quiere decirnos este relato, que Jesús es más grande, es más poderoso que la ley y que los profetas. No porque venga a anular la ley, sino Jesús viene a cumplir la ley y viene a hacer la anunciación de los profetas. Entonces, eso queda anulado y lo único que persiste y lo único que pervive es Cristo glorificado. Vean cómo el autor recurre a un estilo para transmitir una verdad poderosísima, que es la revelación de Jesucristo como Dios, como Dios. Bueno, segunda forma que encontramos tiene que ver con un estilo apocalíptico. Si bien es cierto, nosotros tenemos un libro llamado Apocalipsis, también es cierto que este género con que se escribe el libro de Apocalipsis, hay ciertas partes en los evangelios que tienen esta forma de expresar las cosas en tono apocalíptico. Esta expresión de los cielos se desgarran, la tierra tiembla, las estrellas caen, son imágenes que para nosotros nos desconciertan porque, pues, ¿de qué forma el cielo se puede desgarrar? ¿O de qué manera la tierra, toda la tierra tiene que temblar? O sea, tiembla sí, pero en algunos lados, aquí en El Dorado nunca ha temblado. Pero aquí estamos hablando de que la tierra se conmueve, toda la tierra se conmueve. Hoy los científicos dicen que si una sola estrella cayera del cielo a la Tierra, cubriría no sé cuántos kilómetros y kilómetros de distancia, una sola Tierra. Bueno, todo esto pertenecen al género que se le llama la apocalíptica. Esto lo vamos a estudiar mucho más. Ahora lo estamos estudiando con sus compañeros de tercer año que están tomando el libro de Apocalipsis. Bueno, este género literario, hermanos, que nace durante la persecución de Antíoco Epífanes IV, este género del que la segunda parte del libro de Daniel es el mejor exponente, tiene sus raíces en los profetas Ezequiel, Zacarías, y conoce en tiempos de Cristo una fortuna extraordinaria y dio lugar a un gran número de obras. Es decir, que en el periodo intertestamentario, el género apocalipsis se desarrolla de una manera, el género apocalíptico, perdón, se desarrolla de una manera muy grande y hay muchos apocalipsis. Muchos libros que se escriben en tono apocalíptico. El libro de Enoc, los oráculos sibilinos, el testamento de los 12 patriarcas, el Apocalipsis de Isaías, etcétera, ¿no? Y cuando viene Jesús en el primer siglo, pues ya los evangelistas conocen este género literario, este estilo, perdón, literario, y lo incluyen. Así que de su nacimiento en periodos de persecución y de angustia ha conservado un tono doloroso y misterioso. Cuando alguien está en persecución, el estilo apocalíptico es muy bueno para transmitir esperanza, muy bueno. Por encima de las imágenes, los símbolos, porque el estilo apocalíptico utiliza muchos símbolos, muchos.
quiere expresar la certeza de que Dios es el dueño de la historia y que intervendrá al fin cuando el mal haya llegado a su paroxismo o a su final, diríamos, y ponerle término restableciendo la justicia. Una parte del texto bíblico que está en tono apocalíptico, hermanos y hermanas, aparece en el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Estos dos capítulos, hermanos, vienen en estilo apocalíptico, ¿no? Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahí vemos todo. Oiréis guerras, rumores de guerras, se levantará reinos, habrá tribulación, será aborrecidos, eh, habrá falsos profetas, etcétera, ¿no? Habrá falsos cristos y demás. Bueno, estos pasajes están escritos en estilo apocalíptico, que tiene que ver con, voy a decirlo así, no lo voy a explicar ahora con mayor detenimiento, pero tiene que ver con el concepto del fin del mundo. El concepto del fin del mundo. Cuando Jesús en su discurso apocalíptico recurre a esas imágenes, se expresa la misma convicción. Por tanto, no hay que tomarlas al pie de la letra. El estilo apocalíptico, hermanos, no hay que tomarlo al pie de la letra. Ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente el libro de Apocalipsis. Porque son símbolos, porque son imágenes, algunas monstruosas, diríamos, a nuestro entendimiento, algunas incomprensibles para nosotros, pero para los cristianos del primer siglo lo sabían. Lo que tenemos que percibir a través de este estilo apocalíptico, la certeza de fe y de esperanza que quieren inculcar, porque no hay libro más hermoso y maravilloso que el libro de Apocalipsis. Y no por el descubrimiento de quién es la bestia y el 666 y las copas de la ira y los jinetes del Apocalipsis. No, no, Apocalipsis no es lindo por eso. Apocalipsis es lindo porque es un libro que expresa esperanza, confianza, libertad, victoria. Es un libro que trae mucho consuelo, mucho, mucho consuelo a quienes lo leen. Muy bien. Entonces, hermanos, bueno, terminamos ya aquí este punto. Ya vimos los géneros literarios, ¿no? Que encierra los evangelios y nos damos cuenta cómo estos se, se hacen de mejor manera. Se escriben para que las personas puedan captar con mayor solidez y con mayor situación el mensaje de salvación. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí la clase porque el tema que viene es un tanto largo, diríamos, que es el punto 3, que tiene que ver con la redacción de los evangelios, la etapa de cómo ya empiezan a redactarse y demás. Así es que, bueno, vamos a dejar aquí para no dejar a la mitad de la clase este tema. Lo vamos a abordar la siguiente clase. Y yo les invito, hermanos y hermanas, hacer el siguiente ejercicio. No, no es tarea, no va a contar para su tarea y demás, pero va a ser muy importante para poder entender el primer evangelio que vamos ya a empezar a analizar la próxima semana, que es el Evangelio de Marcos. Quiero proponerles que despacito, tranqui, no necesito que lo entreguen como tarea, pero sí va a ser muy útil y muy bueno para ustedes que transcriban a mano, no en computadora, a mano, en una libreta, o en hojas blancas, etcétera, como usted quiera, transcriba a mano el Evangelio de Marcos. Pero no lo transcriba usted
como aparece en su Biblia, ¿verdad? Capítulo uno versículo uno capítulo uno versículo 2 capítulo uno versículo... No, saque usted esos números, saque el capítulo uno y el número y escriba todo de manera corrida, sin numeración. No sé si me explico, sin numeración. Entonces, toma usted, siéntese una tardecita, no lo va a terminar en un día, ojo, no lo va a terminar en un día, por eso digo, tranqui, pero al menos, no sé, 2 semanas podríamos terminar de transcribir, o tal vez más, no importa, pero eh, no importa si dura toda la cursada, está bien, pero es muy importante que ustedes puedan hacer este ejercicio para que se den cuenta de algo que vamos a analizar en la clase correspondiente. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, no es obligatorio, no me lo tienen que enviar ni nada por el estilo, pero sí va a ser muy importante que ustedes hagan este ejercicio para darse cuenta de algo que vamos a charlar cuando abordemos el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, hermanos, de lo que he dicho, hermanas, de lo que he dicho, de esta clase. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir, algo que no haya quedado claro? Por favor, con todo gusto y con toda alegría lo podemos charlar. Buenas tardes, permiso. Hola, Marianela, Eh, buena tarde, adelante. sí, qué interesante es poder aprender esto de las formas que fueron escritas, ¿no? Los evangelios, porque es para todas las personas, no es para los académicos, sino que también es para la persona que no sabe ni leer, escribir, uno se lo puede leer, se lo puede transmitir y llega al corazón de la persona. Sé que me impactó esto, ¿no? De ver los diferentes estilos y cómo Dios se expresa a través de diferentes, este, bueno, formas, como lo vimos en Ujú. esta clase. Así que para mí eso Mu- fue muy importante. Muy bien, Marianela, gracias por haberlo dicho mejor que yo. Gracias por eso, porque efectivamente, imagínese la responsabilidad que tenía el autor para escribir su obra, la responsabilidad de que sus oyentes lo entendieran, que lo supieran escuchar y a echar mano de todas estas cosas que pertenecían al pensamiento del primer siglo, en primera instancia fue impactante para ellos leer de Jesús a través de esos escritos. Imagínense, si para nosotros ya es impactante que somos del siglo XXI, que no fuimos criados en el antiguo Medio Oriente, que no tenemos sus costumbres, ni su cultura, ni nada de eso nos impacta que fue escrito en un ambiente para el primer siglo, con otras características. Imagínense a los lectores originales, les habrá impactado muchísimo. Y por eso digo la responsabilidad que tuvo el autor bíblico de hacerlo entendible para todos. Incluso, hermanos, hasta hoy a los más eruditos, ¿verdad? A los más eruditos siguen sacando jugo a los evangelios, o sea, siguen dando que hablar, diríamos. Así que me encantó lo que vos dijiste en el sentido de cómo Dios utiliza distintas formas para manifestarse. Y eso es lo lindo que tiene el texto bíblico. Por eso el texto bíblico no puede leerse de manera literal, no puede leerse en una sola línea, no puede leerse como si yo, Abraham Marín, hubiera escrito el Evangelio. No puede leerse de esa manera. Eh, Leerlo de esto y ir descubriendo, esta es una parábola, esto es una comparación, esta es una controversia que tiene que ver con la enseñanza, esto, es aquello, uno va sacando el mayor provecho que tiene el texto sagrado y esto es lo que nos libra de leer la Biblia como recetas de cocina, ¿verdad? Esto es lo que nos libra y lo hace maravilloso, inquietante, emocionante. Y por eso les digo que si ustedes hacen este ejercicio de transcribir, yo sé que me van a odiar, lo que menos quieren hacer ustedes es hacer algo. Y luego escribir, pues ahorita ya la mayoría somos de la computadora, o sea,
Alguien me dijo, pastor, pues yo voy a hacer la computadora. No, 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 entonces no haga nada, ¿no? Porque yo quiero que usted experimente algo, no lo voy a decir ahora hasta que lo empiece a hacer, sobre este evangelio. Así que por eso se los propongo. No es obligatorio, evidentemente, pero se los propongo. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias. Gracias, Marianela. Gracias, Emilia. Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, la otra semana ya, ¿verdad? Y sí, ya la otra semana. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Abrazos.